Vámonos con la enseñanza. Me gusta el ganado, me gusta el caballo, me gusta el llano. Yo le he dicho que uno de mis sueños es, de viejo, servirle al Señor desde una finca. Vamos a crear ahí algo para hacer encuentros totalmente barato para las iglesias. Van a hacer bautizos y yo espero ser allí un asesor para evolución, porque aquí va a estar otro pastor, pero servirle al ganado, servirle al caballo, porque eso me gusta. A mi esposa no le gusta, entonces tú sabes que estamos en la pelea, pero estoy orando para que de aquí a allá se convenza o Señor se la lleve, digo. Pero ahí vamos. Lo que resulta es que este fin de semana no sabía yo que había una feria ganadera aquí en Caracas, en el Parque del Este, al final había una feria ganadera. Y el sábado una amiga que estaba trabajando allá le dice a mi esposa, dile que algo que se venga. Yo me fui con Moisés y wow, nos disfrutamos bastante allá. El domingo salgo con Moisés y con la pastora y nos vamos otra vez para allá. Pero antes de ir, Moisés se fue una cosa de Mario y ese saltó y brincó, entonces nos metimos a comprarle un agua. El muchacho me dice, ¿quiere una bolsa? Yo le digo, no, yo no quiero una bolsa. Y Moisés sale y dice, sí, una bolsa. Y la mamá le dijo, cállate la jeta. Así se llama la enseñanza de hoy. Cállate la jeta. Y, Dios mío, muchachos, si tu papá está diciendo que no, porque tú tienes que estar diciendo que sí. ¿Cuántos vivieron eso de niños? Sí vivieron eso de niños. Dios mío, hasta de grande. Hay muchos que no aguantan la lengua. Y entonces mamá y papá lo ven con, Dios te lo quita. Ese era un eslogan de los viejos. No sé si o todavía lo utiliza. ¿Lo utiliza, Jan Lady? ¿Sí lo utiliza? ¿Albani lo utiliza? Sí, ¿verdad? Es un eslogan de los padres. ¿Ven quién lo utiliza? ¿Verdad que así? Nuestro ser imprudente nos mete en problemas con la autoridad. Mayormente cuando somos chamos queremos saber más que los padres. Y cometemos el error de hablar donde no tenemos que hablar y resulta que esa maravillosa acción nos lleva a una corrección mayormente verbal que es cállate la jeta. Para los que nos escuchan en las redes sociales, cállate la jeta, cállate la boca. Los venezolanos le decimos cállate la jeta, por favor, cállate la boca. Hoy día, ¿cómo estás utilizando tu boca? Seguimos en la serie La voluntad de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar sobre cállate la jeta. Me encanta, Proverbio tiene unos versículos poderosos que dice, el necio aún pasa por sabio si se calla. Pero siempre tenemos uno en la familia feliz que quiere saber más que uno. En el discipulado, no levanten el dedo gordo del pie, ni la mano tampoco. En el discipulado, ¿verdad que sí? Siempre hay uno que, Dios mío, te callas o les mando a callar la jeta. En el colegio siempre había uno, Dios mío, dígame el saberlo todo, pero que no sabía nada. Y siempre quería saber algo en el colegio. Entonces, y uno lo veía como que, ¿cómo se pega la jeta? En la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, también pasó algo parecido que hoy nos va a instruir mucho en cuanto a la voluntad de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 27 dice, en adelante, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizarán, es decir, se van a ir de mí esta noche, porque Cristo está, heredará el pastor y las ovejas serán dispersadas. Este es Jesús hablando con la revelación de Papá Dios, el Dios y hombre y todo eso. Él sabe viendo lo que viene más adelante y lo que pasó atrás y lo que va a venir aún más allá de los allá. Algo que ya estaba escrito. Y dice el versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, Pedro, bendito sea Pedro, le dijo, aunque todos se vayan, yo no. Este es el que no se puede callar la boca y habla. ¿Qué creen que le dijo Jesús?
Si ha leído la cuestión, en versión de algún bueno es cállate la jeta. Pero en versión de Jesús es, y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. En otras palabras, cállate la boca. Cuando tú quieres ir, ya yo he venido, si yo te digo que va a pasar así, y no solamente era la primera ocasión que Jesús le había dicho eso, Jesús le había dicho en muchas ocasiones lo que iba a acontecer, pero se hicieron de la vista gorda. Pero Pedro, en esta ocasión, somos nosotros. Es ese niño, es ese Moisés, que papá le dice, no me dé bolsa, y él, sí, dame la bolsa, y él, cállate la boca. Jesús le dijo, por favor, cállate la boca. Me vas a negar, no solamente se van a ir corriendo y me van a dejar solo, sino que me vas a negar 2 veces antes que cante el gallo 3 veces. Yo me imagino, Pedro, para que hable. Que es la presión que después uno tiene. Jesús, antes de llegar a la cruz, pasa un proceso bien fuerte en cuanto a la voluntad de Dios, que hoy nos va a enseñar a nosotros algo llamado sumisión. Sumisión a la voluntad de Dios. Algo que va en contra de nuestro ser. Y Pedro nos lo enseña. La voluntad de Dios es de que a Jesús le van a meter preso. Y Jesús sabía que en nuestra voluntad era el salir corriendo. Y se lo declara y le dice, mira, todos se van a salir corriendo y van a meter preso. Pero Pedro, no, ay, eso, cállate la boca. Porque vas a salir corriendo. Y no solamente eso, sino que me vas a negar 3 veces. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esto se llama sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo estás tú en cuanto a la sumisión, en cuanto a la voluntad? He venido hablando sobre la voluntad de Dios y hemos visto que hay muchas cosas súper claras en la Biblia que nosotros no tenemos que estar metiéndole exégesis, ese poco de cosas locas que han inventado y que han distorsionado la Biblia para nosotros comprender la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el que acepta a Jesús tiene que bautizarse. Clarito, ¿sí o no? ¿Quiere tener pareja? Cásate. ¿Verdad que eso no está difícil de comprender esa voluntad de Dios? Eso está súper fácil y lo he venido hablando. La cuestión es cuando la voluntad de Dios te lleva a lo que Jesús estaba viviendo. Tristeza, angustia. Porque yo le prediqué no hace mucho sobre la angustia, pero la angustia por la mala decisión, por la mala decisión de otro. Pero una cosa es pasar por este proceso, tú haciendo la voluntad de Dios. Ahí es donde muchas personas chocan con el Evangelio de Jesús porque dicen, pero yo pensé que todo aquí era fácil. Y Dios, me imagino viendo, le dijeron, ¿tú leíste la Biblia? Sí, entonces cállate la boca. ¿Por qué? Cállate la gente, porque ahí dice que Jesús pasó por hacer la voluntad de Dios, angustia y tristeza. Y ahí se nos cae la voluntad de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y entra algo llamado sumisión, que no es otra cosa que obediencia a lo que Dios ha dicho. ¿Dónde me quedé? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Ya va. Este no era el que le había dicho, contigo hasta donde sea. Este no era. Y lo mandó a hacer una cosita y lo que lo consiguió fue
Si me estoy explicando lo que Jesús le dijo, que era la voluntad de Dios, era porque Jesús ya había ido. ¿Sabes que nosotros decimos un amén después de que Dios a través del hombre le suelta el rema? Pero en cambio Jesús ya le había dicho amén a Pedro antes de decirle lo que iba a pasar. ¿Cómo van a salir corriendo? Era un amén. Pedro no. Pedro habló y entonces, bueno, tú quieres hablar, ahora cállate la jeta. Y le dijo, va a pasar esto, esto y esto. Y no había pasado. Es decir, Jesús no puede decir amén antes de darnos el rema que va a llegar a nuestra vida. Simón, duermes, no has podido velar ni una hora. Vela y orá para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo la misma palabra, y al volver otra vez lo halló. Ya va, pero ¿qué dijo hace ratico? Yo estoy contigo, Señor. Si en ese momento hubieran venido a buscar a Jesús, ¿dónde estaba Pedro? Yo me imagino a Jesús cuando llegó así durmiendo. Yo dije, sí le dije que se cayera en la jeta, ¿no? Porque ¿qué? Moisés salimos y la mamá le hizo una cosa, ¿y sabe qué hizo Moisés? Lo otro, pues, ¿tú sabes qué? Le zamparon. No te dije que te callara la jeta. Así pasa muchas veces en nuestra vida cuando decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero realmente lo que está en ti es saltar la talanquera, irte por otro lado y no hacer la voluntad de Dios, aún sabiéndola. Pero no vamos a correr tanto, vamos poquito a poco. 39. Al volver otra vez, lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabía qué responderle. Vino a la tercera vez y le dijo, dormí ya y descansar. Basta la hora, basta. La hora ha venido y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Sumisión a la voluntad de Dios es lo que nos enseña Jesús en esta ocasión. Nosotros no queremos pasar momentos difíciles, ¿sí o no? La cosa es que la vida te va a llevar a pasar momentos difíciles por cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí sabía eso? Por hacer la voluntad de Dios vas a pasar momentos difíciles, momentos incómodos, momentos donde nadie te quiere, especialmente la familia. Jesús dijo, lo primero que se te van a levantar cuando tú me sigas van a ser la familia. Cuando no te inviten a la fiesta, cuando tú eras el centro de atención y te caes así como que simple y llanamente porque tú estás haciendo la voluntad de Dios y Satanás no quiere que tú estés allí y ellos simplemente no te van a invitar. Porque ya tú no vas a complacer los deseos del pecado, sino que ahora complaces los deseos del espíritu. Los amigos se apartan de nosotros, ¿sí o no? Cuando hacemos la voluntad de Dios, los amigos solitos se apartan de nosotros. Lo que decían, contigo, mano, en todo. Ahora tú empiezas a hacer la voluntad de Dios y ¿qué hacen ellos? Ay, para la iglesia no, para la iglesia no. Ya no, tú no sabes para la iglesia. Y cuando tú vas y ni te responde el mensaje y empiezas a vivir en tu interior esa tristeza, ¿sabes? Porque, wow, y supuestamente que era mi amigo. Y ahora que estoy cambiando, ahora que me siento bien, no tengo que dejé la droga, el alcohol, el mujerero, la cosa, no me apoya. Y verás que nos entristecemos, porque somos de carne, somos de carne. Cuando vamos caminando y haciendo la voluntad de Dios, que ya nos empezamos a ejercitar, viene un momento de angustia al ver que nuestros seres queridos no quieren agarrar el camino de Dios. Y nosotros viendo que la promesa de Dios se cumple cada día más y más. Y muchas veces nos pasamos en velas orando por ellos. ¿Verdad que sí? Muchas veces el Espíritu Santo nos para a las 3 de la mañana con un nombre, con un nombre. Ora por él, ora y nosotros, ay, Dios mismo, nos angustiamos, Señor, mira, salió otra vez. Cuídalo, guárdalo, que deje el alcohol, la droga y un pocotón de cosas. La cuestión es, en esos tiempos difíciles, y se la pinté bonito, ¿cuán sumiso es usted para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Una cosa es lo que yo le estoy diciendo, pero otra cosa es cuando el jefe te dice, roba o te vas del trabajo.
Ay, ya la cosa no se puso tan fácil, ¿verdad que no? Porque nuestra lógica es, aquí está nuestro sustento para comer. La lógica, pero el Espíritu dice que Él te va a sustentar si tú haces la voluntad de Dios. Y ahí es donde Jesús ve, nos ve. Ajá, vamos a ver qué tan sumiso Él es a la voluntad de Dios. En cuanto a Jesús, nada más y nada menos, Él sabía que se iba a morir. Y en la carne, dijo como usted y como yo, si es por mí, no quiero. Pero después soltó el rema. Pero primero que se haga su voluntad. Él dijo, yo quiero, pero primero es obedecer tu voluntad. Nosotros somos un mal de deseo. Pero si usted aprende esto que Dios nos va a traer el día de hoy, aunque esté en un mal de deseo, usted va a caminar el camino del bien y de la paz, porque la sumisión te lleva a tener una paz extraordinaria. Jesús, después de ahí, tuvo una paz tan extraordinaria que él pudo morir y decir, hecho, listo, está papá. Esta fue la transición que marcó el antes y después para llegar a la cruz. Sumisión a la voluntad. Es lo que Jesús quiere que tú y yo nosotros aprendamos hoy. La voluntad de Dios es una cosa y la sumisión es otra. ¿Cómo así? En una oportunidad nosotros queremos saber la voluntad de Dios. ¿Verdad que si cuánto quieren saber la voluntad de Dios? Muchos quieren saber con quién se van a casar. Levanta el dedo del pie. ¿Voy a ser rico o no voy a ser rico? En tu voluntad es que yo sea rico o no sea rico. Hay muchos que dicen, bueno, ya tengo la esposa, vamos por el hijo. ¿Va a ser obediente o no va a ser obediente? Lo quiero niña. ¿Cuál es la voluntad tuya? ¿Es el tiempo para ser la niña o para ser el varón? Entonces, todos queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Con quién me caso? ¿El empleo? ¿Tengo que ir o no tengo que ir? ¿Voy al discipulado o no voy al discipulado? ¿El carro o la casa? ¿Sí se han visto en ese meollo del asunto? ¿Compro el carro o compro la casa? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Dime la voluntad, dime. Y nosotros pensamos que todo el tiempo Dios te va a decir, sí. Llévale a la suegra hoy la torta de chocolate, Luis. No todo el tiempo Dios lo va a decir, pero nosotros, ¿verdad que siempre queremos conocer? Siempre queremos conocer la voluntad de Dios, siempre queremos conocer la voluntad de Dios. Dime si me vas a hacer feliz o es un desgraciadito, una desgraciadita. ¿Están orando los solteros así, sí o no? ¿Me va a dar dolor de cabeza al muchacho, sí o no? Dime la voluntad, Señor, lo tengo, lo busco o no. Entonces, la otra cuestión es saber la voluntad de Dios para llevarla a la sumisión. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. Muchos luchan al saber la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios va en contra de tu emoción. ¿Sí? Y ahí es donde Dios dice sumisión. Jesús que dijo, mi emoción es no ir, pero dijo, primero que se haga, ahora nosotros es, Dios mío, qué bueno está. Y el Espíritu Santo te dice, no en yugo desiguales. ¿A quién le hace caso? ¿Sumisión a la voluntad de Dios o te derrites ahí? Roba, te dice el jefe, o estás votado. Y la voluntad de Dios es, no robarás. ¿Qué haces allí? Por eso es una cosa la voluntad de Dios y otra cosa es la sumisión a la voluntad de Dios. Muchas luchan a saber la voluntad de Dios porque no van camino a sus planes. Nuestro plan es a la derecha y cuando llegas a la Y, Dios te dice a la izquierda, a la izquierda. Entonces uno está, si vieron ese meme que dice yo no sé cosa, Caracas y el carro. Y muchas veces nos pasa así nosotros. Por ejemplo, yo estudié para ser empresario, yo no estudié para ser pastor. Mi meta de niño era ser un empresario. En bachillerato mi mamá no tuvo que decirme, estudia. No, en bachillerato yo estaba centrado en yo quiero estudiar porque lo que había aprendido es que un título te va a llevar a adquirir una posición y bueno, yo voy a trabajar en una
empresa internacional, ahí yo voy a aprender bastante, voy a hacer mi mini empresa y después voy a ir creciendo. Ese era mi plan de vida. Resulta que llegué a la Y. Llegué a la Y. Y cuando llegó a la Y, parte del plan que yo había creado se estaba cumpliendo. Socio con mi papá en una empresa que estaba prosperando financieramente, estaba estable, pero Dios me dice, necesito que te vayas a Petare, a pastorear. ¿Cuándo quieren hacer la voluntad de Dios? Si usted no conoce la sumisión, usted va a agarrar a sus planes y va a dejar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son muy fuertes y por eso nosotros debemos aplicar muchas herramientas que damos en los discipulados, como dijo Ninosca, para prepararnos al momento que no venga la Y de la vida, que nos va a venir. Cuando se presentan nuestros planes, nuestras emociones o metas establecidas, allí viene una pelea con el Dios, el que tanto le dijimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Estoy presto para hacer tu voluntad, Señor. Me gusta la muchacha, el muchacho, el carro, pero necesito la casa, necesito tener más tiempo. El muchacho, ¡ay, qué hago! Y Jesús te dice hoy, sumisión a la voluntad de Dios te va a llevar a puerto seguro. Cuando nos encontramos en este punto como hijos de Dios, escuche, pasamos frustración, tristeza, ira, desilusión, depresión. Todo lo vivió Jesús y como Él lo vio, nosotros también lo vamos a vivir. La Biblia dice que Él no vivió cosas extrañas a nosotros. La Biblia dice más bien que Él vivió cosas que nosotros vamos a vivir. Y todos los hijos de Dios, escuche, todo aquel que siga a Jesús, tarde o temprano, se va a hallar en este punto, donde obedezco a Dios, bajo la cabeza, en sumisión, hacer la voluntad de Dios o sigo mi emoción. En ese punto, ¿qué tú sientes en la noche? Ira, ¿por qué? Dios mío, tanto que estudié en mi caso, ahora estoy aquí. Ya iba viento el popa hacia la meta, chicos. Ya había comprado un terreno, el townhouse ya lo había visualizado, iba a tener una piscina, iba a tener donde poner mi caballo, 2 autobuses, 2 carros, las motos. Ese era mi plan. Y resulta que en un momentico Dios me esperó el plan así. Ni quiero que te vayas a petar. ¿Y con qué limpio? Porque me vine limpio. Para acá. Y lo más tremendo es que cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, en muchas ocasiones, no ve los frutos. ¿Sabes? Me vengo a Petare y la gente no quería escucharme hablar de Dios. A los amigos, no, sí, yo con mi mente en la visión que Dios me dio. Y ¿qué visión es esta? Porque yo no entiendo, nadie quiere abrirme la puerta. Se abre la puerta, veo a un Dios de liberación, conozco un Dios de liberación, de llenura, de cosas maravillosas en Ocumare. ¿Y sabe qué pasó aquí? Yo casi que en la prédica me ministraba yo mismo. Y la gente como que ayunaba 3 días, una semana. Señor, voy a venir en fuego. Y cuando predicaba, ¿sabe qué pasaba? Nada. ¿Qué sientes cuando estás haciendo la voluntad de Dios y no ves los resultados? Tristeza, angustia, desilusión. Pero ahí es donde Jesús nos enseña. Primero es la voluntad de Dios antes que las otras cosas. Todo esto nos indica que someterse a la voluntad de Dios no pasa en nuestra vida de manera voluntaria o automática. Hacer la voluntad de Dios requiere ejercicio. Porque si tú no estás fuerte en el espíritu, verás que sí, y te choca con una desilusión haciendo la voluntad de Dios,
Por ejemplo, vas al trabajo, eres el primero que llega, eres el último que te va, no robas nada y hay reducción de personal. El primero que se va de la empresa es darle un bueno. ¿Qué pasa en ti? Desilusión, ira, y empezamos a pelear con Dios. La cosa es que la voluntad de Dios, te vuelvo y te digo, te va a llevar a puerto seguro. En cambio, esa emoción momentánea te va a meter en un problema, aunque te dé una satisfacción en ese momento. Nuestra carnalidad siempre lucha con la voluntad de Dios. Siempre, siempre va a estar luchando. Gálatas dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne siempre te va a decir, ya vas a vivir bien. Ay, chévere. El espíritu te dice, sométete. No te aseguro que vas a ver, pero sométete, que Él ha prometido vida eterna, miró por ti. Sométete. Hay algo que choca mucho con nuestra carnalidad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque nosotros queremos seguir a Cristo, pero empoderados, que es una palabra que está ahorita en moda. Entonces tú, vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque me voy a empoderar. Ahora, te vas a empoderar de Jesús para vivir el proceso que tienes allá afuera. No te vas a empoderar en la palabra para tú salir. El COVID no me llega, la suegra tampoco. Esa no es la vida espiritual que dice la Biblia, ¿sí? Lo que dice la Biblia es que nosotros, aún haciendo la voluntad de Dios, podemos pasar por procesos críticos, pero hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a la vida eterna y nos va a permitir una paz que la gente no entiende, pero que sí lo vivimos. Luchamos para hacer la voluntad de Dios, luchamos para hacer la voluntad ya conocida. Uno, luchamos porque, dime qué quiero hacer. ¿Cuántos saben cuál es el don? Muchos están luchando ahorita con Dios, pero ¿cuál es mi don? ¿Cuántos quieren hablar lengua? Y uno se pueda, porque uno ve así, entonces se mojonea todo a lo venezolano. Es más, si uno llega a una iglesia así que, entonces, Dios mío, yo quiero hablar así. Sí, no, yo llego a una iglesia donde, Dios mío, entonces yo veía al pastor y poner la mano así, yo quiero eso. Después Dios te da el don, y cuando viene el don, viene la lucha. Ya lo conoce, y ahora viene la lucha de ponerlo en práctica. La carnalidad te dice, no ores, qué pena, vas a estar orando el trabajo, eso es lo que da pena. Pero tú no querías el don de sanidad, de milagro, de cosas. Entonces, siempre va a haber una lucha para nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús nos enseña que es mejor bajar la cabeza. Luchamos cuando sabemos la voluntad de Dios. Ahora viene otro problema de lucha con la carne, que es los atajos. ¿Sí? Vemos mucho esto en la parte sexual. No te enredes en yugo. Es una oportunidad, es desigual, es una oportunidad. Tuve una discípula que Dios me envía a su casa para restaurar su matrimonio. Y en una conversación ella me dijo, pero Dios se equivocó en algo. ¿En qué se equivocó? Él tenía que permitir que nosotros probáramos para ver si nos gustaba y nos casábamos. Yo, ¡qué mantequilla! Así vamos a pasar toda la vida probando. ¿Y sabía usted que el plan de Dios es casarnos virgen? Porque si tú no tienes una experiencia antes, eso te va a parecer la maravilla de lo maravilla. ¿Sabía eso? Cuando tú no tienes un punto de comparación, lo que tú vas a probar es, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Y después de los años vas a ver yo, sí, ridículo al principio, Dios mío. Ahora, cuando conocemos la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Mucha gente lucha y quiere agarrar atajos. Sí me voy a casar, pero permíteme probar primero. Y Dios dice, esa no es mi voluntad. ¿Baja la cabeza o baja la cabeza? ¿Qué dijo Jesús? Lo quiero hacer, pero primero que se haga tu voluntad. Luchamos con esos atajos, una alternativa a la voluntad de Dios, principalmente porque la manera que Él nos está diciendo no nos gusta. Ahora, si quería o no quería conocer la voluntad de Dios. Ahora, cuando conocemos la voluntad de Dios, es una lucha terrible con esos benditos atajos. Dios mío,
tengo necesidad financiera y el bendito jefe te dice, ven el domingo que te voy a pagar toda una semana. ¿Voy a trabajar o voy al trabajo? Digo, voy al trabajo o voy a la iglesia. Voy al trabajo, voy a la iglesia. Ya va, pero lo tienes libre. Pero está el atajo financiero. Que muchas personas se van por allí. ¿Sí? Otro atajo financiero en cuanto a la voluntad de Dios. Permitimos que la deuda se nos una. Agarramos el sueldo, Señor, tú sabes que debo. Y el diezmo y la ofrenda lo agarramos como un atajo. ¿Están aquí? ¿Sí? Entonces, ¿quién nos enseña Jesús? Jesús también luchó como hombre con la voluntad de Dios. No le estoy diciendo que es fácil. Hay muchas cosas que se nos ponen fuertes por esta carne donde vivimos, por la emoción que hemos alimentado por muchísimos años, para los que conocimos a Dios después de adultos. Aún los chamos, cuando le viene el cambio hormonal, eso empiezan a luchar terrible con la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando están pegados allí y le sale la muñequita, no sé si sale ahora, no me ha salido, pero anteriormente salí que, hola, ¿quieres hablar conmigo? Así, hola. Y lo que tenés en la mente es sexo, 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 sexo. Van al liceo, anteriormente cuando yo estaba en el liceo, eran las revistas. Entonces había un desgrasadito que siempre le robaba la revista al papá. Entonces ven a ver algo y yo, agarrando los atajos. ¿Sí están conmigo? Ahora Jesús también pasó por esa lucha, pero dice la Biblia que Jesús siempre optó por ser sumiso a la voluntad, aunque él quería. Claramente lo dice Marco, él quería, como usted y como yo, pero él aprendió algo, a ser obediente, sumiso a la voluntad de Dios. Amén. Es decir, que sí es posible. Porque si fuera siempre Jesús no quiso, pero Jesús vino dando el ejemplo para que nosotros como hijos de Dios, hombre, tuviéramos alguien a que seguir. Entonces, si Jesús lo pudo, nosotros también podemos. Amén. Entonces, la verdad sobre todo esto es que la paz que tanto queremos más en este tiempo viene cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba ahí triste, amargado, angustiado, que pasó tiempos terribles, no tenía paz. Pero dice la Biblia que después que él sale de ahí, cuando le caen a Pablo y todo, hubo una paz de Dios en él que lo llevó hasta la cruz del Calvario. ¿Cuánto quieren la paz? Aprenda a ser sumiso. La sumisión a la voluntad de Dios implica someterse en muchas cosas. Uno, a la soledad. Anote ahí. Le voy a dar 3 tíos. Lo primero, someterse a la voluntad de Dios, es decir, ser sumiso a lo que Dios quiere para tu vida, te va a arrojar a que tú tengas una vida de soledad. Jesús, haciendo la voluntad de Dios, se vio en muchas ocasiones solo. En el Getsemaní no fue la excepción. Mucha gente, incluyendo a Pedro, le dijo, yo estoy contigo. Y cuando lo metieron preso, ¿dónde estaba Pedro? Me imagino que fue el primero que salió corriendo. ¿Sí? Jesús, Dios, dice, el Espíritu Santo lo llevó a hacer 40 días de ayuno solo. Es decir, va a haber momentos en que tú y yo vamos a estar solo, porque es la voluntad de Dios para prepararte según el carácter que Él quiere que tú tengas, semejante a Cristo. Entonces, dentro de la voluntad de Dios es, si tú estás solo, dile gloria a Dios, porque estoy pasando un proceso que me va a preparar para la bendición. No está preparando la bendición, no, este proceso me está preparando para adquirir la bendición. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que cuando tienen la bendición se van de Jesús. En cambio, cuando Jesús es lo único que tú dependes, cuando tengas todo, tú vas a saber que Jesús es lo que te dio vida en esa soledad. ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Y esto lo veo muchísimo en la iglesia.
Cuando la gente agarra la bendición se va, pero cuando tú aprendes en tu soledad a agarrarte de Jesús, puede venir cualquier cosa, pero en esa soledad tú siempre vas a recordar que alguien te sustentó, que te ayudó, que estuvo contigo diciéndole, sí puede, sí, sí puede, siga adelante. Los hombres fallan, pero Jesús en la soledad nunca falló. Muchos se alejarán de ti por seguir a Jesús. Los Ike amigos, ¿está escuchando los muchachos? Los Ike amigos van a ser los primeros. Cuando tú le digas, no puedo ir porque voy a la iglesia. Vas a la iglesia, después que eso sea en ti una costumbre, ellos no te van a buscar más. Créelo, es un uno más uno en el espíritu. Es uno más uno. No te van a buscar más. La cuestión es que la voluntad de Dios te va a llevar a algo extraordinario en tu vida. Vemos el caso de la soledad en uno de los hijos de Dios, en una de las personas que se agarró de Dios, y este fue Abraham. Cuando Dios agarra a Abraham, lo primero que le dice es, apártate de tu familia. ¿Quieres vivir en un matrimonio feliz? Apártate. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. El hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Para que la prosperidad viniera a Abraham, la voluntad de Dios fue, apártate de tu familia. ¿Qué le parece? Entonces, la soledad es parte de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó en el Getsemaní? Jesús experimentó un momento de soledad, pero que le produjo paz. Si él no fuera estado solo allí, seguro que fuera estado el que dice, es que no puede, es que no puede. Si se acuerda del, sí puedo. Entonces, para tú tener una persona que más bien te reste, mejor estar solo. ¿Sí están conmigo? Si no está agarrada la voluntad de Dios, es mejor que tú estés solo porque tú vas a caminar más rápido. En cambio, si tú estás agarrado a la voluntad de Dios y una persona que no está agarrada a la voluntad de Dios, y otra vez, y vamos a orar, y vamos a la iglesia, y porque hay que ayunar. Yo quiero comer carne, quiero comer pollo, hamburguesa, y otra vez vamos a ayunar. La soledad es la voluntad de Dios para nuestras vidas, iglesia. Especialmente cuando somos nuevos. Dios nos lleva a un tiempo de soledad. La familia no se quiere unir contigo, los amigos no se quieren unir contigo, aún tus padres, si no están en el mover de Dios, te van a, vamos a hacer algo, pero no a Darby, porque es ese evangeliquito. Él es evangelista ahora no lo vamos. Y ahí es donde viene la angustia, la cosa, Dios mío, será el camino, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia vemos que sí es el camino. ¿Sabía? Porque le pasó a Jesús y te va a pasar a ti y me pasó a mí y me seguirá pasando porque es un principio bíblico de seguir a Jesús en cuanto a hacer la voluntad de Él. En el camino, dice Marcos capítulo 14, 27, en el camino Jesús les contó, todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice, es decir, la voluntad de Dios es, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Hay muchos procesos que hemos pasado como congregación, uno para formarme a mí. Si yo dependo de ustedes, estoy frito. ¿Sí? Si yo dependo de ustedes, estoy frito. Como si usted depende de mí, está frito. Nuestra dependencia debe ser de Dios. Me acuerdo cuando, ay, Dios mío, yo haciendo la voluntad de Dios, ya este cuartico se llenó completo, quitamos la puerta. La pastora ya estaba conmigo, quitamos la puerta porque podemos colgar 2 sillas. Yo, gloria a Dios, amor. La estamos reventando. Y de repente, una persona. Volvemos otra vez a crecer, me voy a Palo Verde. El primer servicio, 500 personas. En el primer servicio, un local grandísimo, 500 personas. ¡Wow, mi amor, la Otavo! Cuando venimos el miércoles, yo le prediqué a ella sola nada más. Y no se fue, no me llevó solo como por lástima, pues mi esposa, de la buena y las malas, tengo que apoyarla. Pero ¿sabe qué pasó en ese tiempo de soledad? Dios estaba formando mi carácter.
al carácter de Jesús. Jesús le dijo a ellos, vamos a orar, vamos a orar. ¿Y qué pasó con muchos? Ahora, imagínate que tú tengas que orar porque otro vaya. Sí me estoy explicando. Le aconsejo mucho a las madres, a los padres, en los altares familiares. Nadie se quiere colocar. Colócate tú solo. Para que tú veas, colócate un día solo, 2 días solo. Al tercer, cuarto día, yo voy a decir, ay, pobrecito a mi mamá. Y ningún pobrecita, lo que tú estás haciendo ahí va a ministrar los corazones. Ahora imagínate que porque no se coloque ninguno de tu casa, tú no vas a orar. Por eso es que la soledad es una bendición para aquellos que lo aprovechan. Zacarías capítulo 13, versículo 7, estaba esa promesa, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra las pequeñitas. Escucha, que vengan procesos a nuestra vida, eso no es fortuito, no, eso está en el plan de Dios. Que vengan ataques y nos quedemos solos, eso no es fortuito. Si realmente yo paso la prueba, evolución va a ir a otro nivel. ¿Sí? Le explico, porque la visión, ¿a quién se lo dio? A mí. Pregunté en una oportunidad, ¿quién quiere ser pastor? Igual como ahorita, nadie quiere ser pastor, porque no se le dio la visión. La visión se me dio a mí, pero no es igual tú manejar 1000 personas que manejar 10. No es igual manejar 100 que manejar 50. En cada escalón de esto, nosotros vamos a vivir. Entonces, no es igual tú vivir solo que vivir con una pareja. No es igual vivir con tu pareja y con un hijo. Veía por ahí un video y le decía a mi esposa, esos niños son una bendición porque yo lo viví recientemente con Moisés. Estaban los papás durmiendo, reventados, el niñito se para y lo están grabando. ¿Sabe qué hace el niñito? Se le monta a los dos y empieza a saltar en la cabeza a los dos. Ahí uno se transforma como, ¿verdad? Como Linda Blair. ¿Cómo hiciste tú con dos, compa? A la misma vez. Dios. No es igual dormir con tu esposa que en secreto tú le empujas a que después tu hijo, los hijos, es difícil, más chiquitico decirle que no. ¿Verdad que sí? Uno está reventado y si se hizo pupú, no. O sea, nosotros así, con los ojos cerrados, pero en automático, lo limpiamos. Y cuando lo acostamos ya, el tetero. Uno no le dice que no. Entonces, ¿qué te va a hacer la soledad? Crecer en el Señor. Por eso una pregunta, iglesia, ¿estás dispuesto a vivir solo para Jesús? Pablo dijo, le recomiendo a los jóvenes, quédense solos. Es mejor servirle a Dios solo. Eso te va a preparar. Eso te va a preparar mucho. Cuando yo llegué a la iglesia estaba solo y estuve en todos los servicios de la iglesia. En obra, ujier, a los encuentros, todo estuve yo. Pero si fuera estado con mi esposa era más difícil. Un poquito más difícil. Nos vamos, no nos vamos, pues. Apúrate. El niño tiene hambre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, si está pasando por un momento de soledad, dale la gloria a Dios. Gloria a Dios que nadie está pasando un momento de soledad. Aunque estaba escrito, dice la Biblia, Pedro no se cayó la boca. Escucha, no solamente lo que Jesús le dijo, Pedro manejaba el Antiguo Testamento, Zacarías el Antiguo Testamento, pero aún Pedro no creyó la voluntad de Dios, porque Zacarías dice, van a herir al pastor y se van a salir corriendo. Jesús lo que le estaba diciendo no era algo nuevo, ya estaba escrito, era la voluntad de Dios. Voy a herir a tu pastor y ustedes van a salir corriendo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahí donde él dice, no. Y Dios le dice, cállate la boca, cállate la jeta. Marcos capítulo 14, versículo 29, Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo estaré. Y Jesús le dice, cállate la jeta, el Cristo está, eso va a pasar, va a pasar. Entonces no pelee con Dios, no sea orgulloso. Si el Cristo está, escuche, eso va a pasar, no se mete en problemas.
Pedro no conoce la voluntad de Dios, así como muchas personas no conocen la voluntad de otra persona que ya han conocido la voluntad de Dios y empiezan a criticar. Pasa mucho en la iglesia, pasa mucho en la iglesia. ¿Por qué no me pongo una corbata? Que ese no es pastor, porque... Y muchas personas no conocen la voluntad de Dios, no la hacen, y lo triste es que no permite que otros lo hagan, ¿no? Que están locos y muchísimas cosas me han pasado a mí. Recuerda esta frase, iglesia. Nuestras emociones mayormente son más grandes que nuestros resultados. ¿Sí la agarró o no? Nuestras emociones mayormente son más grandes que nuestro resultado. Voy a orar 5 minutos cuando estamos nuevos. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos? 1 minuto y pensamos que tenemos 1 hora. ¿Tu emoción fue más grande que tu resultado? Voy a leer. Lleva dos versículos. ¿Sí? ¿Qué dijo Pedro? Estoy contigo, Señor. Y a la vuelta, ¿qué pasó? Se quedó dormido. Se quedó dormido. De allí de que mi consejo es, por favor, cállate la boca, piensa internamente. Lo voy a hacer. Ahora, vente, Allen, ayúdame. Al escuchar Jesús hablar a Pedro, su expresión, según la versión de David Bueno, fue: cállate la jeta. Primero procura conocer la voluntad de Dios para que puedas hablar. Proverbio nos dice, si quieres ser sabio, escucha. Primero, cállate la boca si no conoces. Escucha, camina en Cristo Jesús, aprende a caminar haciendo la voluntad de Dios. Aquí es donde Jesús le da tremenda lección a cada uno de ellos, principalmente a Pedro. Marcos 14:30, Jesús le dice: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Yo pasé por donde están ustedes. De hecho, hoy día yo no sé mucho comparado con otra persona. Cuando usted me ve en una reunión de esos pastores tremendos, yo estoy escuchando. Mayormente no hablo. Yo lo que tengo en la oreja de todo lo que ellos están hablando y su experiencia. Pero ahorita tengo mucha más experiencia que algunos acá. Y me acuerdo como el día de ayer, un familiar que llegó y me dijo: ay, dale, tranquilo, que esto es pan comido. Yo le: cuidado, porque vas a experimentar ataques demoníacos terribles. Cuidado con la fornicación. Tranquilo. Llevó un amigo pastor a fornicar. Dios mío, la gente me decía, me veía así como que la prima de Darwin. ¿Se lo dije? No se lo dije. ¿Sí? Hay muchas cosas que le aconsejo, que le aconsejamos como pastores, porque ya hemos vivido. Escuche y espere un momentico. No le diga: ay, ¿por qué? Porque te va a pasar como a Pedro. Te va a ganar cállate la jeta. Porque si está escrito, va a pasar. Y si lo que le estamos enseñando está escrito, eso va a pasar. Marcos 14:31 dice: más con él, con Pedro, con él con mayor asistencia decía. Es decir, Pedro se engrandeció y dijo: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Cuando se vio a punto de morir, ¿qué hizo Pedro? Y arrancó a correr. Siempre le digo a mi grupo, y le digo a ustedes: Dios quiera que lo vea en 10 años. Y muchas personas me dicen: ay, pastor, gloria a Dios, claro que vamos a estar. Si yo te contara cuántas personas he visto aquí que me han dicho eso. ¿Sí? ¿Cuántos van a estar conmigo en 10 años? Unos cuantos Pedro. Pastor, por fe. Qué bueno. Dice que Pedro, nada, yo mismo soy. Y dice
la última parte del versículo, también todos decían lo mismo. Algo que debes cuidarte en la toma de decisión cuando se activa el principio vaca es, por favor, toma tu decisión por tu cuenta, no por el grupo. Pedro salió y dijo, yo puedo. Y entonces todo escuchar a Pedro. Bueno, Pedro, el que caminó por las aguas. Wow, él lo está haciendo. Vamos a hacerlo. Y mucha gente cae en el error por no tener identidad y sigue a otra persona. Y resulta que te van a venir cosas porque espiritualmente te van a venir cosas porque Cristo estás. Y si tú no guardaste tu tiempo de soledad y te preparaste, ¿qué va a pasar? Por seguir aún cállate la jeta, tú vas a salir corriendo cuando venga el proceso también. Antes de seguir la corriente, primero ten tu opinión propia. Escríbelo ahí. Antes de seguir la corriente, primero ten tu opinión propia del caso. Muchas veces tenemos que pasar esta experiencia de Pedro para saber qué tan orgullosos somos y aprender a tener más misericordia de aquellos que están pasando un proceso, porque mayormente la gente es más mala que la persona que está pasando el proceso. Entonces, cuando tú pasas por soledad y aprendes, vas a saber ministrar a gente que está pasando ese proceso. Pedro aplica ante la voluntad de Dios su voluntad. No se somete. ¿Y cuál fue el resultado? Contrario a lo que Dios quería para él. Ahora, Jesús se somete a la voluntad de Papá Dios. ¿Cuál es el resultado de Jesús? Al tercer día se levanta, se le da toda potestad, vence el pecado y nos da el poder del perdón. Aprendí en este tema dos cosas. Dios me habló dos cosas importantes basadas en este tema. Pero quizás no lo dice la Biblia, pero en la experiencia que uno tiene, cuando tú dominas la carne, te sientes súper poderoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo era fornicario y cuando hoy día yo domino la fornicación, 10 años, 12 años, no sé cuánto tengo ya casado, sin fornicar, yo, jaja. Yo estoy fuerte, chicos, que me lance. Según mi experiencia de ahorita, yo creo que puedo con la tentación que me va a venir. La cosa es que la Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne, sino contra potestades. Tú vas a dominar tu carne, pero escucha, aún sigue teniendo un enemigo llamado demonios, espíritu de las tinieblas. Que aunque tú ahorita te sientas fuerte en la carne, va a venir un demonio a tentarte más candela, que va a hacer temblar tu carne. En el momento que Pedro le dijo, Señor, yo sí puedo, Pedro había cambiado, así como tú y como yo. Lo que él no sabía era la magnitud de la prueba que le venía. Y por eso Jesús le dice, por favor, cállate, mejor prepárate. Usted me puede decir que sí ahorita, pero usted no sabe lo que va a venir más adelante. Y en 10 años quizás no esté aquí. ¿Por qué? Porque exhorto a tu hijo, es decir, corrijo a tu hijo de una manera brutal para el bien de él y no te va a caer bien. ¿Y sabe qué? Te vas. Y ahí es donde Jesús dice, aprende primero sumisión a la voluntad de Dios. Mi consejo es, aprende a ser obediente en lo poco y en lo mucho vas a brillar. Jesús había fortalecido su carne, pero le seguía la lucha de las entidades espirituales. ¿Cuánto ha fortalecido tu espíritu? Digo, ¿cuánto ha fortalecido tu carne? ¿Quieres fortalecer tu carne? ¿Ya sabes decirle al alcohol? No. Gloria a Dios. ¿Ya dominaste esto? ¿Ya paraste de fornicar? Gloria a Dios. ¿Ya paraste de decir grosería? Gloria a Dios. La pregunta es, ¿sigues preparándote o te quedaste allí? Porque te van a venir pruebas demoníacas. Anoche, gracias a Dios que mi esposa estaba dormida, porque si no la noqueo. Anoche tuve un tiempo terrible. Hasta ahorita creo que estoy preparado hasta este punto, no sé mañana. La Biblia dice, hay cuidado aquel que diga que está firme y no se resbale. Hasta ahorita estoy preparado hasta este punto en la carne para no fornicar. Y sin embargo, le he dicho a muchas tentaciones, no.
pero todavía los demonios me siguen visitando. Anoche me visitó una mujer, una catira. Entre dormir y despierto le lancé una mano porque se me lanzó encima y resulta que me despierto en ese momento y yo, Dios mío, pero viví eso, esa experiencia espiritual en lo natural. Y cuando veo, y Dios mío, que yo estoy aquí en la cama, que si Mari fuera estado despierta, la noqueo. Y resulta que yo estaba en ese momento luchando con un demonio disfrazado de mujer que me quería llevar a la parte sexual en el sueño. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Sí? Entonces, ¿quién nos enseña a Jesús? De que aunque esté fortalecido en la carne, todavía te sigue una lucha en lo espiritual para tú no hacer la voluntad de Dios. Pero ahí es donde si tú te humillas, aún esas entidades espirituales, la vas a vencer. Esas entidades espirituales malignas que él iba a vencer no era hombre. La Biblia dice en Colosenses que él venció las entidades malignas espirituales. Cuando tú te humillas a la voluntad de Dios, principalmente tú vas a vencer a los demonios que quieren atraparte a ti, a tus hijos y a tu otra tres generación. Amén. Cuando hablamos de voluntad de Papá Dios, humillarnos, obedecer, sumiso a la voluntad de Dios, es hablar de ir a un puerto seguro. Si no, miren lo que dice Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Escucha, Jesús le dice, me van a dejar, pero me van a esperar en tal lado. ¿Qué hizo Jesús? Visión. ¿Cómo está la visión? ¿Si está trabajando la visión o no está trabajando la visión? Jesús ya se había visto muerto, porque Jesús también se había visto resucitado. Por el simple hecho de bajar la cabeza y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Papá Dios? Tengo un futuro para ti de bien y no de mal, si te apegas a mi voluntad. Está pasando un tiempo difícil, apégate a la voluntad de Dios, porque sabe que esto va a cambiar si te apegas a tu voluntad. Jesús, un hombre visionario, le dijo, sí me van a matar, pero ya Dios me dijo que yo voy a estar usted en Galilea. Hacer la voluntad de Dios te va a llevar a un puerto seguro, aunque esté en la soledad ahorita. Vence el temor de la soledad hoy en el nombre de Jesús. Si estás haciendo la voluntad de Dios, escucha, Dios te va a sacar ahí fortalecido. Este acto de obediencia te llevará a un puerto de paz extraordinario. Te va a llevar a tomar mejores decisiones. Te va a llevar a ver la vida desde los ojos de Dios. La soledad es parte del diseño de Dios para transformar nuestro carácter a la imagen de Jesús. Es decir, depender 100% de Dios. Esto no es solo el caso de la soledad de Jesús. Como le dije, los 40 días también. Hay otra cosa y tengo que meterle chorra. Hay otra cosa que Jesús nos enseña en esto en cuanto a la voluntad de Dios y es el dominio de la angustia por hacer la voluntad de Dios. Si se angustia muchas veces, ¿cómo están los padres que tienen hijos inconversos? ¿Cómo está su corazón? Angustiado muchas veces, ¿sí o no? Y más cuando, ay Dios mío, este calor como que me va a matar y mi muchacho no se ha convertido. Jesús lo pasó y tú lo vas a pasar. Marcos 14, 32 dice, y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentado aquí entre yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Por qué se angustió Jesús? Hay muchas cosas por que nosotros podemos angustiarnos. Sí, Dios mío, viene la mensualidad y no la tengo. Empieza en tu interior, ¿sí? Ya llegó el sábado y ya se me va a ir para la calle. Dios mío, ya va a beber. ¿Y a qué hora viene? Esto es del hombre. Y Jesús nos enseña que lo vivimos nosotros. Si tú lo estás viviendo, siéntete dichoso porque estás viviendo lo que vio Jesús. La cuestión es ahora ser sumiso a la voluntad de Dios.
El que tú tengas angustia es algo de hombre. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y muchas personas creen que por convertirse en cristiano no va a vivir angustia. Eso es mentira. Va a conocer esto en angustia. Jesús nos los habla. Fue tanta la angustia de Jesús que él vivió un fenómeno llamado hematoidosis, que es que por el desespero, la angustia que tú tienes, que puede llegar a un nivel muy alto, tú puedes empezar a sudar sangre. Él lo vio desde Getsemaní. Estaba tan angustiado porque, lo voy a acelerar porque tengo que terminar. ¿Cuántos se fueron a orar con él? 3. ¿Y cuántos eran? 11 en ese momento. ¿Qué pasaba con los otros 8? ¿Por qué no habían caminado un poquito más? ¿Usted cree como pastor no nos angustiamos cuando usted no viene? Si usted estuviera en mis zapatos, hay una obra que se llama Los zapatos del pastor. Yo no sé cómo usted como papá, pero yo sí sé mi deber como pastor. ¿Usted cree que cuando su vida va para atrás no nos angustiamos? Dios mío, ayúdela que no se eche para atrás. Cuando vienen los procesos que sé que le van a venir, porque ya yo pasé por allí, estando en la iglesia, débil en todo, forniqué, y la persona que está débil va a fornicar, yo lo sé, y ahí nosotros oramos, Dios mío, que no se lleve para atrás, ¿por qué? Porque el común es que se vaya de la iglesia. Hay muchas cosas por qué angustiarse. Dice que Jesús estaba angustiado, quizás por lo que le venía, quizás por estos 3, por los 8, pero también por los 3. ¿Qué le dijo Jesús a los 3? ¿Ah? No le dijo un bajón de luz. Le dijo, oren. Y cuando regresó, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Estaban dormidos. ¿Qué tal cuando yo le digo, por favor, vamos a hacer familia feliz? Y la gente no hace familia feliz. ¿Qué tú crees que me pasa a mí? Me angustio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, la voluntad de Dios hace familia feliz. Porque esa persona que te va a ganar tú, quizás te va a ganar tu familia. Y cuando no hacemos la familia feliz, las bendiciones se alargan más que acercarse. Ahora, si dentro de la voluntad de Dios está que pasemos por angustia y soledad, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que creo que está en su mente, ¿verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer? Orar. La angustia y la soledad es parte del cristianismo. Si usted me pregunta como líder ministerial, ¿cuáles son mis amigos? Esta mano sobra. Mi amiga número 1 es mi esposa. Mi compadre que de vez en cuando por ahí, ¿verdad? Lo invité a la cosa ganadera y me voy embarcado. Pero de resto yo no tengo amigos. Pero es parte del proceso. ¿Sí? Ahora, si usted me pregunta cómo está viviendo hoy día, después de madurar y entender, lo vivo gozoso y eso ha producido en mí paz, porque es la voluntad de Dios. Y entonces cuando tú entiendes la voluntad de Dios, tú te vas a bajar porque ella te va a llevar a puerto seguro. Ora, estás en angustia, ora, estás en soledad, ora. Marcos capítulo 14, versículo 35, yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró. ¿Quién? Jesús. Estaba triste y angustiado. ¿Y qué hizo él? Oró. Algo que necesita para ser sumiso a la voluntad de Dios es la comunicación con Él. Si no te comunicas con Él, te va a ser difícil bajar la cabeza. Y orar no solamente decirle a Él, yo, mira, me estoy pasando eso. ¿Cuántos han dejado que Él le hable? David dijo, silencio, escúchalo. Pasa que esa es la parte que no nos gusta. Cuando Él nos susurra, esta es mi voluntad para este caso. ¿Verdad que sí? Mayormente cuando nuestras emociones van a galope. Y Él te dice, frénate, esa no es mi voluntad. Tú sabes que estoy pasando esto, chao. Y nos vamos. Ora, ora.
Cuando vemos la vida de Jesús, vemos una vida de oración constante. Se fue en Mateo capítulo 4, orar. Constantemente se le escapaba a los discípulos para orar. Había sanado, hecho la cosa de los peces y se le escapó a orar. Nosotros dependemos de una vida de oración. Y no le estoy diciendo que usted va a salir en la mañana por ahí con la bolsa y va a decir, gloria a Dios, que arrepiéntete. No, no. Es una vida interna. Va a tener tu tiempo de oración con Él íntimo. Pero después, cuando tenga el día a día y te vengan esas situaciones adversas, ¿a quién pone de primero? Aguántela ahí que ya voy a terminar. La oración no solo nos conecta con el Padre, sino que nos prepara y nos da herramientas, solución para todo lo que conlleva ser hijos de Dios. Dice que Jesús está orando allí en el Getsemaní. Señor, si es por mí no lo hago, pero que se haga tu voluntad. Dice que le apareció un ángel. ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído? Dice que en ese momento de angustia, cuando él oró, Dios le envió un ángel que le ministrara paz. Vino a consolarlo. Dios, te necesito terminar, Señor. La pregunta es, ¿cuántos han estado en el Getsemaní? Es decir, ¿cuántos han estado en angustia y en soledad? Aquí todos. Y todo el que acepta a Jesús va a estar allí. Muchos, o decir, todos los cristianos vamos a pasar por allí. Lo que tenemos es que aprender lo que hizo Jesús en el Getsemaní, sumisión a la voluntad de Dios. Hay 3 grupos de personas que suben al Getsemaní. Lo primero son los 8. Estos son los que quedaron bien lejos, aunque conocían la palabra de Dios, no vieron la gloria de la sumisión, sino que obedecieron en lo poco que le convenía. Y lo otro no le convenía y ellos se quedaron lejitos. El segundo grupo fue el grupo de los 3, y yendo consigo Pedro, Juan y Jacobo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse. Y dice que vino Jesús y le dijo, oren conmigo. Y cuando vino, no habían durado una hora. Esto significa perseverancia. Hay muchas personas que empiezan, pero no terminan. La carrera espiritual no es de empezar, es de terminar. Y escuche, la voluntad de Dios es que usted pase por mucha angustia y soledad. Me acuerdo que en Ocumare del Tuy estuve en un ministerio de 50 personas, 50, 60 personas. Pasó un evento y cuando fui el siguiente miércoles, mis líderes y yo, y nosotros, bueno, vamos a esperar porque van a venir. 6:30, 6:45, a las 7, denle papito porque aquí no va a venir nadie. Ellos y yo, me acuerdo que yo les dije, vamos para adelante. Somos 3, y si hay 3 está el Espíritu Santo. Y nuevamente levantamos el ministerio. La perseverancia es algo importante, especialmente en la oración, que te va a llevar a vencer la angustia y la soledad de los procesos. El tercer grupo, que es el del 1 en el Getsemaní, es decir, Jesús, el sumiso a la voluntad de Dios, Marcos capítulo 14, 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más lo que yo quiero, sino tú, si no la quiero contigo. Escuche, en este grupo, aquí es cuando dejamos de luchar con la palabra de Dios y vivimos lo que dice sin buscarle las 5 patas del gato. Y termino. En este grupo es cuando nos hemos metido con Dios, hemos vivido, porque si estás empezando, te vas a tropezar mucho. ¿Sí? Escuche esta verdad, Deiki, te vas a tropezar mucho, mucho. Vas a caer muchas veces. Yo todavía ruedo aparatosamente y ya tengo más de una década, ya voy por 2 décadas en esto. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Has entendido que no puedes vivir sin hacer la voluntad de Dios. Y aunque te caigas, tú conoces que Él vuelve a levantarnos.
nos da una oportunidad para nosotros hacerla mejor. En este grupo están esas personas que ya dejan de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer lo otro? Aquí está el grupo de las personas que dejan el orgullo y entienden si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Lo hago ahorita o lo hago mañana? Estas personas ya no viven acá. Aquí es donde Él quiere que tú llegues, ¿dónde? Al punto de que si la Biblia lo dice, yo lo voy a hacer. Pero escucha, es una práctica constante diaria. Un ejercicio constante de tú hacer lo poquito para que puedas hacer lo mucho. Y una de esas cosas es la oración. ¿Sí? Cuando tú empiezas a orar, a depender de Él, cuando Él empieza a susurrarte. Una vez la líder Ninosca, la pastora Ninosca, nuevecita, me dijo, ¿cómo es que Dios te habla, pastor? Y yo le dije, síguelo buscando, sigue orando, sigue leyendo la Biblia y tú vas a ver cómo Él te habla. Porque yo decía que Dios me habla a través de las películas. Yo empiezo a ver películas y tú me vas a ver anotando. La pastora, no me interrumpa. Mi amor, no me interrumpa. Dios me habla así. Ella empezó a buscar a Dios un día y me dijo, Dios me habló. Yo, ¿cómo? No te puedo decir, pero Dios me habló. Persevera en las cosas de Dios y va a ver que Él es real. Tengo 3 cosas clave para que te lleves hoy y empieces a ser sumiso a la voluntad de Dios. 1, palabra. Tienes que conocer la palabra de Dios para que conozcas la voluntad de Dios. ¿Sí? Conoce lo que Él haría en tal o cual situación. 2, oración. 3, ayuno. Y por último, decisión de colocar estas 3 adelante en práctica. Otra vez, la palabra de Dios tienes que conocerla. Tienes que orar y tienes que tomar la decisión de poner las 3 anteriores en práctica. Escucha, esto va a ser angustioso, sí, te va a dar muchas cosas, pero ¿sabes qué? En cada de ellas, Dios te va a dar una paz extraordinaria y te va a enseñar lo que debes hacer victorioso. Si te cae, Él te va a levantar y se te va a presentar otra vez la ocasión, pero si aprendiste, vas a bajar la cabeza y vas a salir victorioso de allí. Amén. Esta es la clave, iglesia, de cállate la jeta. Más no quiero que sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Amén. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a Papá Dios. Gracias, Padre, te damos el día de hoy. Gracias.